nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación me concedió una entrevista en la que me dijo, en ese tiempo la Canacintra era muy nacionalista, sí, y me dijo, estamos perdiendo un terreno muy importante en la vida, en la estructura económica nacional, y es que estamos descuidando al campo. El gobierno le está dando prioridad a la industrialización, pero no ayuda a sostener un cierto nivel de desarrollo en el campo. Y vamos a acabar comprando alimentos en el extranjero. Ahí está. Ya está. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, la pobreza tiene muchas explicaciones, sí. Y muchas corrientes y muchas vertientes. No, creo que no es solamente un solo camino para ser pobre, como tampoco existe un solo camino para ser rico. La pobreza es producto no solamente del abandono, del olvido y a veces hasta de la mala intención de algunos personajes de nuestras sociedades, que les podemos poner el nombre que quieran. Pero la pobreza tiene varias vertientes. Una de ellas es probablemente la ignorancia. La falta de motivación es otro factor. Y un tercer factor muy importante es la falta de recursos. El que tú no tengas un recurso a la mano para transformarlo, agregarle valor y presentarlo en un mercado es evidentemente un factor de pobreza. Lo que no tenemos en México específicamente y más concretamente en San Luis Potosí es el recurso adicional que se requiere para que esos recursos de orden natural, llámenles como les llamen, minerales, silvestres, animales o como ustedes los quieran llamar, no existe el suficiente recurso para operarlos, para hacerlos y agregarles valor. Eso es lo que no tenemos, pero propiamente pobres en México no creo que haya ninguna causa para que seamos pobres. Ya quisieran, han dicho algunos autores, que ya quisieran otros países las riquezas que tiene México para poder ser más de lo que son ahora, y creo que tienen mucha razón. ¿Qué es lo que pasa? Mira, por ejemplo, nosotros vemos en lo cotidiano, ¿cuál es el factor por el cual ni a usted, ni a mí, ni a cualquiera de nosotros nos alcanza la lana y no hay presupuesto que alcance para que nosotros podamos salir del estado en que estamos? No creo que seamos pobres, pero no estamos tampoco en la bonanza. Y la razón es muy sencilla. No tenemos la forma de agregar más valor a nuestro trabajo, no porque no le podamos agregar valor. Usted le pone toda su inteligencia, le pone toda su sabiduría a lo que está haciendo, y del mismo modo el campesino. ¿Qué sucede entonces? Pues que hay muchos abandonos, que hay muchas ignorancias y que hay mucha falta de recursos monetarios, o quizá mucha acaparación de los mismos. Yo insisto en la falta de planeación. Cuando un gobierno ejerce su función, cuando un gobierno gobierna, tiene siempre planes, proyectos, programas, y puede manejar los recursos de que dispone de una manera más inteligente y sobre todo más sensata. Por ejemplo, nosotros hemos visto en los últimos años que en las elecciones federales de 2006 se gastaron 12.900 millones de pesos en un proceso electoral. ¡Qué barbaridad! Y haciendo cuentas, llegué yo a la conclusión de que se han gastado más de 100.000 millones de pesos en procesos electorales en los últimos 20 años. ¿Qué podía haber hecho un gobierno ordenado, organizado, planificador, con esos 100.000 millones de pesos en el campo, en la educación, en la construcción de hospitales? Muchísimo pudo haber hecho, y lo dedicamos a cuestiones electorales que ni siquiera tienen la confiabilidad y la credibilidad que todos quisiéramos que tuvieran. Claro, nadie queda conforme, además, y no produjo nada. Así es. Muchos diputados, muchos senadores, muchos regidores, sí produjo. Con buenos sueldos. Sí. Bueno, yo llegaría entonces a la conclusión de que para qué queremos un gobierno rico si somos un país pobre. Sí,
Sí, Correcto. que es eso es evidente. nuestra realidad. Entonces lo que la pobreza nos conduce es o más bien, la ignorancia nos conduce a la pobreza, entre otras cosas. Uno de los factores. Sí, y la Ahora, ignorancia. el que no tiene dinero y el que está pobre en México, pues aunque quiera no puede aportar nada al gobierno, esa es la verdad. Entonces, ¿de dónde salen los recursos que debe tener un gobierno? Por ejemplo, en el caso del municipio de la capital, la recaudación de los municipios es francamente inexistente. Se excluyen de todos los demás conceptos y solamente queda vigente para ellos el cobro del impuesto predial Sí. y de algunos derechos y servicios que tienen que cobrar y que ahora querían cobrar hasta los recibos que le dan a usted para que pague. Los formatos. Sí, los formatos había que pagarlos. Exageración que es igual a la que otros gobiernos quisieron poner en su momento, como el de que te cobraban por el número de ventanas que tenías en tu casa, ¿verdad? o aquel que le subió el precio a los periódicos, el impuesto a los periódicos, porque eran del tamaño estándar y decían que del tamaño tabloide, que fue el tamaño original de los diarios, le quisieron cobrar a los periódicos un impuesto por cada plana. Y entonces los periódicos dijeron, bueno, pues ábranla. Y entonces presentaron el tamaño estándar que hoy es muy común en los periódicos en todo el mundo. Pero inicialmente el tamaño de los periódicos siempre fue el tabloide. Y fue una razón fiscal la que obligó a hacerlo estándar. Todo este cuento viene porque les digo que las razones por las que la pobreza subsiste, y no le conviene a ningún gobierno que la gente sea pobre, porque entonces no tiene a quién cobrar y no tiene de dónde sacar recursos y nos metemos en el círculo vicioso de siempre. Habría que ver hasta dónde no estamos derrochando el dinero, el poco dinero que dicen que cobramos. México es uno de los países que tiene una menor recaudación con respecto al PIB y creo que es algo así como el 4 o 5% del Producto Interno Bruto, lo cual lo coloca en uno de los niveles más bajos de captación fiscal. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos la posibilidad de corregir en algunos casos el ambiente fiscal y la reforma fiscal que tanto hemos acariciado y que nadie quiere porque evidentemente hay intereses de por medio. Esto conlleva a que los subsidios fiscales que reciben los que pagan el impuesto, las empresas más grandes que pagan el impuesto en México, le regresamos el IVA y con ello muchos recursos, y entonces estamos subsidiando no solamente la pobreza de los pobres, sino la riqueza de los ricos. Por eso tenemos más ricos ahora, por eso se ha acumulado la riqueza en pocas personas, en pocas empresas. Yo he dicho ya otras veces que cuando se han hecho intentos para una reforma verdadera fiscal, surgen muchos intereses muy poderosos en contra. Y yo he dicho también, y lo he escrito, que si hubiera un marco legal, un marco jurídico adecuado, se podría conseguir esa reforma fiscal, como lo hicieron en Chile, en el gobierno de Ricardo Lagos. Y aquí ha habido personas que me consta que han querido aplicarlo y no los dejan. Los intereses son muy poderosos. Sí, claro, pero además de eso tenemos una economía informal que funciona fuera de todo el marco jurídico y fiscal. Producto que es parte de lo mismo. Es decir, yo no quiero pagar impuestos al gobierno porque el gobierno no regresa parte de sus impuestos a través de obras o de lo que estabas comentando hace rato, compadre, de que hay que presentar un buen plan de trabajo, por ejemplo.